Pues empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Pues aquí estamos. Buenas tardes. Si hay gente por ahí, tenéis el chat ahí a mano para poder saludar, comentar, eso es, poner dudas o emoticonos. Sí, de hecho estábamos hablando Diego y yo que a ver si participáis, que se hace mucho más cómodo y fácil con las dudas que tengáis. Y bueno, vamos un poquito también construyendo la tutoría desde ahí. Bueno, pues nada, nosotros estamos hablando y en cualquier momento pues podéis preguntar, ¿vale? Bueno, pues nos presentamos. Os presento a Irene Rodrigo Holgado, psicóloga clínica en el 12 de octubre de Madrid. Voy a poner la luz que ahí mejor. Sí, porque me daba el reflejo del color del CD y parecía que estaba en algún lugar extraño, pero no. Bueno, QR mía también y profesora de CD. Y yo soy Diego, psicólogo clínico en el Hospital La Paz de Madrid y profe de CD y somos los dos tutores también. Justo. Los dos trabajamos además en la interconsulta del hospital, que cuando estéis ya en el siguiente paso de elegir dónde y cómo queréis trabajar, es un dispositivo, bueno, pues curioso, que es trabajar en el propio hospital con pacientes de otras especialidades médicas y bueno, así que también os contamos luego al final un poquito de lo que os interese. Sí, si tenéis curiosidades de lo que es el PIR, que a mí es una cosa que me ayudaba mucho a motivarme durante el estudio, pues nos podéis preguntar. Bueno, vamos a hablar de esto que veis aquí. Vamos a presentaros el curso, que empezáis prácticamente ya, ¿vale? Y todo lo que incluye, que son muchas cosas. Vamos a hablar del itinerario de cómo está planteado el estudio, vamos a hablar de las tutorías y luego os dejaremos hablar, pero vamos, que podéis preguntar lo que queráis, pues desde ya. Empiezo Diego, ¿te parece? Contando un poquito esta Sí, parte. sí, empieza tú. Pues empezamos contándoos un poquito qué ofrece el curso en CD. Una de las cosas más potentes, creo yo, que ofrece el curso son las clases. Las clases van a dar un repaso por todas las materias, un repaso en 3 vueltas, y son clases que llevamos profesores que estamos muy especializados en cada materia. Somos normalmente el mismo profesor el que da todas las modalidades de los cursos. Entonces, bueno, conocemos el examen, cómo funciona, cómo viene evolucionando en los últimos años, conocemos bien en qué cosas soléis fallar, cuáles os cuesta un poquito más entender, conocemos bien qué cosas se preguntan de qué manera del examen. Entonces, las clases son especialmente útiles, uno, para poder concretar y aterrizar el contenido teórico, que imagino que si tenéis los manuales ya habéis visto que es mucho, y para dirigir el estudio de manera que sea más efectivo. Entonces, os ayuda a comprender, os ayuda a seleccionar qué elegir y os ayuda a daros cuenta de qué cosas normalmente hay que, bueno, repasar de una manera un poquito más intensiva o de una manera más específica. Las clases están divididas en 3 vueltas. En el curso de marzo, la primera empieza ya dentro de muy poquito, el 3 de marzo. Esta primera vuelta, como veis, es la más larga, de hecho, dura desde marzo hasta octubre y se pretende aterrizar en un estudio, bueno, en el que de verdad podáis entender el contenido, ¿no? Entonces, es una vuelta en la que se va a profundizar, a trabajar con ejemplos, asegurarnos de que las dudas que puedan surgir surjan en este momento para que luego las 2 siguientes sean un estudio ya más práctico, más orientado al examen, más mnemotécnico, ¿no? Entonces, esta primera vuelta, no os asustéis también si vosotros muchas veces os agobiéis porque veis que no lleváis los tiempos, ¿no? Como que, jolín, para entenderlo bien o para estudiármelo bien, veo que me salgo del calendario. Bueno, es buena señal que esta primera vuelta sea más sosegada, digamos. Luego en octubre empezamos la segunda vuelta. En esta primera vuelta, perdón, lo esperable es que además de entender el contenido, vayáis un poquito completando los esquemas, que luego hablaremos un poquito de los diferentes materiales que os facilitamos, para que pasemos de una comprensión global de todo a tener un material más acotado específico que luego nos permita estudiar más rápido y revisar todo el contenido del examen. Entonces, en esta segunda vuelta normalmente trabajamos más con esquemas. Entonces, se supone que habéis completado ya los esquemas, que habéis comprendido ya por lo menos parte de las dudas o del contenido de base y vamos a hacer ya un estudio más dirigido a qué hay que saberse para el examen, ¿no? Que tenemos que tener como muy claro esta parte que os digo de qué nos van a preguntar, de qué manera, para
digamos, priorizar, tener accesible lo más representativo del examen teniendo en cuenta las últimas convocatorias. Y en la tercera vuelta, que la empezamos en diciembre, esta tercera vuelta además es común para todos los grupos, es una vuelta muy rapidita, ya sí que vamos a lo más nuclear, a lo que tenéis normalmente lo que se olvida porque es más memorístico, lo que hace falta como tener muy fresco antes del examen. Entonces, esta tercera vuelta es una vuelta ya en la que nos da menos tiempo a razonar, pensar y profundizar, y es más como colocar en primer plano de accesibilidad en la memoria el contenido que tenemos que llevar más preparado para el examen. Que veo que hay una persona que ha dado el icono de levantar la mano, que es Ujú. Betty, y no sé si Betty, porque hay veces que le damos sin querer, pero si quieres preguntar algo, puedes preguntar o bien por el chat o yo creo que tenéis habilitado el micro, también por micro, sí, está habilitado. Entonces, si quieres preguntar algo, pues Hola, Diego. No quiero preguntar nada, me equivoqué. Simplemente vale, la mano para saludar. vale. Por eso decía que a veces le damos sin querer porque hay tantos iconos, en fin. Vale, bueno, os ha contado Irene ¿no? Como por qué hay 3 vueltas, el sentido que tiene cada una y además, ahora os cuento yo que hay como una, vamos a llamarlo una vuelta paralela, ¿no? Que es el curso de tratamientos. Es un curso que, bueno, hay gente que hace solo este curso, en vuestro caso lo tenéis incluido en el curso de marzo, que empieza el 8 de mayo. Este curso lo que hace es bueno, una exposición teórica de la parte de tratamientos, que es, digamos, más o menos un poquito menos de la mitad de todo lo que sería clínica. ¿Por qué lo separamos y lo ponemos, digamos, como le damos esta importancia? Pues porque cada vez hay más preguntas y tratamientos en el examen PIR. Son preguntas que suelen ser de complejidad elevada y la tendencia de los últimos años es a que, bueno, el examen vaya siendo más clínico, más de intervención, tratamiento, y ya no solo de preguntas de memoria, sino incluso de razonar y relacionar, que esto está bien, aunque hace que el examen agote más, y bueno, pues así enfatizamos en esta parte. Una duda habitual que suele haber y que a mí me parece una duda razonable es cómo estudio la parte de tratamientos y la parte de clínica. Sí que haya una manera, la única, la buena, pero lo que solemos recomendar es que vaya integrado. Es decir, que si yo me estoy estudiando, por ejemplo, ¿no? Empiezo por psicología clínica de adultos y me estudio el tema de ansiedad, pues, ¿no? Evaluación, criterios diagnósticos, etiologías, prevalencias. Luego me estudio los tratamientos de los trastornos de ansiedad en adultos. Luego pasaría, ¿no? Por ejemplo, a psicosis en adultos, modelos teóricos, evaluación, y luego el tratamiento de eso, porque de esta manera lo podemos relacionar mucho más, ¿no? En los cursos, segundas, terceras vueltas, también se menciona tratamientos, pero es verdad que aquí se enfatiza y, bueno, pues que se profundiza más porque es una parte que si no dominamos tratamientos, pues no vamos a conseguir sacar pues la plaza PIR, ¿no? El curso de tratamientos tiene unos esquemas complementarios, como veis aquí, pero en general, con que manejéis los esquemas que os decía Irene, suele ser suficiente. Ahora vamos a empezar a hablar de los materiales, veréis que hay muchos materiales y que no hay que usar todo, ¿vale? Que esto puede agobiar, sino hay que usar lo que sea útil para cada uno. Ahora os cuenta Irene más. Sí, justo esto que dice Diego es importante porque la academia pretende poner a vuestra disposición todo un elenco de materiales de tipos muy diferentes porque entendemos que hay alumnos muy diferentes y que hay gente que se beneficia más, bueno, pues de un estudio en 3 formatos diferentes, gente que se beneficia más de tener un único canal en el que recibe la información, gente que le ayudan más preguntas cortas o repasos activos o gente que le ayuda más tener un contexto sobre el que estudiar en los manuales. A veces intentáis tomarlo todo, ¿no? Y efectivamente, como dice Diego, os agobiáis, al final el agobio se traduce en ansiedad que impide el estudio. Entonces, bueno, si esto os pasa, luego os contamos un servicio de tutoría para que nos preguntéis y os dirijamos un poquito en función del perfil de que creemos que os puede ayudar más. Una cosa que también es importante, bueno, lo tenéis en la guía de estudio, lo tenéis accesible en casi cualquier espacio y os lo contamos en las clases, es en el PIR, esta frase la decía mucho Diego y yo se la robo, no saca plaza el que más sabe, ¿no? Saca plaza el que sabe que hay que estudiarse. Y no todas las asignaturas tienen el mismo peso. Entonces, efectivamente hay asignaturas como clínica, como tratamientos, que merece la pena profundizar y detallar mucho más el estudio. Por eso el curso de tratamientos, bueno, viene como a insistir en lo mismo de otra manera, porque sabemos que es especialmente importante en el examen, ¿vale? Y también un poquito en esta línea, en los materiales que os ofrecemos por un lado los manuales de referencia,
Los manuales de referencia tienen todo el contexto necesario para sacar las preguntas del PIR que han caído en todas las convocatorias que tenemos a espaldas. Y además están muy trabajados porque son los manuales de referencia por el profesor especializado en cada asignatura, teniendo en cuenta las preguntas que han caído en el examen, ¿no? Entonces, es como, si los tenéis, insisto, los habréis visto, son buenos armatostes con mucho contenido. Eso nos evita tener que ampliar, tener que buscar otras fuentes fuera, porque realmente siempre os va a ser más rentable mirar el material que ya os hemos trabajado los profesores, y os permite, sobre todo para aquellas personas que, bueno, pues que les ayude a comprender, razonar y entender el contexto, hacer un primer aterrizaje en el contenido mucho más comprensivo. A veces, pues hay quien le ayuda a estudiarse todo por manuales. En el curso de marzo, yo siempre os digo que es lo ideal, ¿no? Contamos con tiempo y es verdad que tener una primera vuelta de contexto es, yo creo que es bueno, algo que os coloca en un buen lugar de cara al examen. Hay gente que dice, pues mira, a mí me compensa estudiarme estas asignaturas por manuales, estas no estudiarme todo el manual, o a lo mejor estudiarme solo algunos temas del manual, o a lo mejor esta parte que no termino de entender con las clases y los esquemas, me la estudio por el manual. Entonces, bueno, ahí, insisto, con ayuda de vuestro tutor, ido un poquito modulando, pero el manual sería como el grueso del material de referencia que tenéis que consultar. Además, este año tenemos un formato nuevo, los entregamos en carpetitas, que además tener color, que es algo que nos habéis pedido durante mucho tiempo, que sean manuales más amables a la vista, nos van a permitir facilitaros el material más actualizado al momento, ¿no? Los manuales de la academia están súper actualizados, a veces nos tiramos de los pelos porque tenemos que estar revisando literatura casi al instante cuando va saliendo, y a veces sale un manual un poco antes del examen, ¿no? Y tenemos que ofreceros el contenido. Entonces, este nuevo formato nos va a permitir como que tal cual hagamos la actualización, la tengáis disponible vosotros. Bueno, yo creo que es algo interesante. Pero más allá de estos, bueno, no sé, Diego, si quieres aportar algo más de los manuales. Clarificar, ¿no? Que los manuales los vais a tener en papel y en digital para que podáis estudiar como queráis, ¿no? Decir, tiene que el formato papel ahora son carpetas, porque otra cosa que nos han dicho muchas veces es que si me voy a estudiar esta tarde a la biblioteca psicosis y me llevo todo el manual de clínica, pues menudo ladrillo. Y para anexar cosas, ¿no? Porque el digital se va a actualizar instantáneamente, pero el papel hay que imprimir, pero así lo podéis meter donde va y lo tenéis todo como muy ordenado, que es una cosa que nos ayuda a bajar la angustia, ¿no? De que me tengo que estudiar y empiezo aquí, sigo por aquí y no tengo 37 papeles, que luego pasa un post-it aquí, un post-it aquí, pero al menos nosotros intentamos como ayudaros a esa parte que sí que considero que es importante, ¿no? Que desde la academia facilitemos todo lo que sea, quitaros pues, tomas de decisiones, ¿no? Y otra cosa que ha dicho Irene, pero que clarifico un poquito más, es que sí que tendréis en todo el material como una propuesta de plan de estudio por cantidad de días para estudiar cada asignatura según cuando empecéis a estudiar. Que esto también no es para seguir literalmente, por favor, pero es para tener un punto de partida y no tener que hacer de la nada un plan de estudio, que esto puede ser difícil y puede agobiaros. Esto lo vais a tener, ¿vale? Justo, que además os hacemos una estimación de cuánto tiempo otorgaríamos a cada asignatura en función de la cantidad y representatividad de la asignatura en el examen. Entonces, bueno, esto efectivamente lo iréis teniendo. Además de los manuales, tenemos los esquemas de trabajo. Los esquemas son esto que os decía en las vueltas, que es conveniente ir rellenando en la primera vuelta. Perdón, una pregunta que nos dice Belén. Buenas tardes, los que tenemos los manuales del año 2025, ¿se nos vuelven a enviar esta versión modificada de los manuales o no? Pues es una buena pregunta. No sé si Santi, que está por aquí, la puede contestar, o Diego, si tú la sabes. Sí, han contestado que sí, pero sí, si te apuntas a un curso de este año, te mandan todo lo nuevo de este año, lo que haya. Sí, claro. Genial, se envía la nueva. Envía lo nuevo. Justo. Y en cualquier caso, una cosa que también hemos hecho es señalizar cuál es el nuevo contenido, ¿vale? Para los que estéis de años anteriores, vais a tener más o menos fácil saber qué es lo nuevo y qué podéis aprovechar de lo antiguo. Sí, porque si tenéis el manual anterior subrayado, trabajado, a lo mejor decís, que me compensa ir al nuevo o tal, pues en el nuevo miráis las novedades y ya valoráis. Exacto, justo. Y como os decía, además de todo este material de referencia en grueso, tenemos los esquemas, que es aquello que tenemos que ir completando en la primera vuelta, porque es un material mucho más asumible, mucho más reducido y mucho más esquemático, ¿no? Que nos permite, una vez comprendido el contenido, recordar más rápidamente
pues, el contenido en sí. Entonces, estos esquemas los vas a tener también disponibles online, también en formato papel, ¿no? Diego, ¿tú sabes si también se van a entregar en formato papel? Yo creo que son digitales. Ahora nos dirá Santi, pero creo que los esquemas van a ser solo digitales. Vale, vale, genial. Pues esto, los tenéis, Solo a ver, digitales. en digital, dice Santi, justo. Hay un Pero par de bueno, dudas. Cuenta esto si quieres, Irene, y luego las genial, contestamos. perfecto. Entonces, los esquemas es un material mucho más esquemático, mucho más fácil de trabajar en un estudio una vez comprendido, y también van a estar como muy actualizados, ¿no? Este año los hemos vuelto a hacer también señalando que es lo nuevo. Hemos incluido más algunas cosas, ¿no? Que permiten destacar el contenido pues más importante para que en toda la cantidad de información que tenéis vayáis un poquito dirigidos. Y, y de los esquemas, poco más. A veces hay quien dice que prefiere hacer esquemas propios, es una cantidad de tiempo muy grande invertida para unos esquemas que tenéis y que en realidad están bastante bien trabajados. Pero bueno, hay también a uso del usuario. Nosotros siempre recomendamos completar los que ya os damos vosotros y crear otro tipo de material si queréis por vuestra cuenta. Sí, a este respecto, ahora contestamos a las preguntas, ¿no? Lo que decía Irene, lleváis mínimo estudiando de verdad, vamos a decir, ¿no? Bachillerato, selectividad, CEBAU, el grado y hay gente que más cosas. Es decir, más o menos ya uno sabe qué método de estudio le sirve. Aquí no hay que revolucionar, es decir, si a alguien le sirve escribir para memorizar, no vamos a deciros que no lo hagáis. Pero como es tanto material esto, mi recomendación es la que hace Irene, es decir, aprovechad lo que ya os damos y vais completando las clases. ¿Que queréis hacer un micro resumen de tal? Bueno, por supuesto, fantástico. ¿Que queréis crear vuestras propias Ankis en vez de usar CD Memory? Bien, o sea, por supuesto que sí. Hay gente que se graba y se escucha. Bien también, no hace falta, ¿no? Pero que lo que os sirva está bien, ¿no? Pero que os damos mucho material que os ahorra mucho tiempo. Es uno de los sentidos que tiene estar en una academia, ¿no? Justo. Y un material, insisto, que ya sabe qué es lo que tenemos que destacar, ¿no? Que a veces cuando uno hace un estudio autónomo intenta estudiárselo todo por igual y es una mala estrategia para un examen como el PIR que tiene tanta cantidad de información. Sí, porque a lo mejor a mí me puede parecer súper interesante aprenderme los criterios diagnósticos de no sé qué trastorno, no lo han preguntado nunca. Entonces es como, bueno, a lo mejor esto pues no Claro. va por ahí. Cuando saquéis plaza ya os lo miráis, pero hasta entonces priorizar esfuerzos para la plaza. A ver, hay preguntas, dice Teresa, por manuales. Bueno, ha contestado algo por aquí nuestro compañero Santi, pero lo leemos por si acaso. El curso online, solo puede mandar manuales online en mayo. Claro, si te apuntas a un curso, lo tienes cuando empieza, sí. Y los que se activan en el campus. Y los que son en papel es que estamos todavía terminando de actualizar. Entonces, bueno, pues un poco eso es cuanto antes, ¿vale? Pero cuando un curso empieza a una fecha, el campus y demás, pues más o menos se activa por ahí. Esquemas en digital. Y en digital, bueno, nos avisará, ¿no? Cuando estén disponibles en todas las áreas, os llegará, os van a avisar, ¿vale? Lo sabréis cuanto antes. En principio eso no va a tardar mucho, ¿vale? Os avisarán. Y el plan de estudio, o sea, está hecho, está actualizado, vamos, hace 3 semanas está actualizado. No sé si está subido ya en un documentito que se llama Guía PIR, pero si no está, no tardará, ¿vale? O sea, es un documento que se llama Guía PIR que tiene recomendaciones generales, explica cómo es el examen y al final hay unas tablas con colores súper bonitos en tono pastel y demás que dicen un poco la proporción recomendada de estudio. Si no está subido, no tardará, ¿vale? El plan de estudio incluye el cronograma de las clases, sí, efectivamente vais a saber, ahora os lo contamos también un poquito en la siguiente Sí. diapositiva. Ahora mismo tenéis ya determinadas cuáles son las primeras asignaturas que vais a dar, en un ratito os las enseñamos. Las siguientes están por determinar, pero saldrán muy prontito y os lo van a decir para que efectivamente podáis llevar un poco preparado el material de cada asignatura. Además es una buena manera de marcaros un ritmo. Cuando queda mucho tiempo para el examen, a veces es difícil bueno, pues estructurarse una rutina, saber si uno va bien o no y intentar seguir el ritmo de las clases es algo que os ayuda. Entonces, por supuesto, ya tenéis el primer mes y pico o 2 meses de clases y tendréis todas en muy breve. Y bueno, además he ido contestando el compañero, ¿no? Que esto se está grabando y queda colgado ya para siempre, con verlo una vez, ¿vale? Y que el plan de estudio se subirá muy pronto. Un matiz que voy a hacer aquí, aunque ahora vamos a verlo, o sea, por un lado está la recomendación que hacemos de
cuántos días dedicar para estudiar cada asignatura, pero esto puede no coincidir ese orden con el orden de vuestro curso, porque hacemos un orden genérico, pero a lo mejor en nuestro plan de estudio hay psicopatología, clínica de adultos, clínica infantil, evolutiva, y a lo mejor en vuestro itinerario de estudio, pues bueno, va antes evolutiva que infantil. No pasa nada, ¿no? Se intercambia, ¿no? Pero que bueno, que normalmente os gusta ir estudiando lo que estáis viendo en clase, pero que exacto no va a ser, pero bueno, es reordenar y ya está. Y luego, a ver, hay gente que es una máquina en estadística y le sobran días y gente que le cuesta más y tiene que meter uno más, ¿no? Ahí también con cierta flexibilidad pues lo vais viendo, por ejemplo. Y además se espera o se recomienda que sea lo más individualizado posible porque aparte del orden que lo tendréis que aplicar a vuestro curso en particular, pues hay gente que trabaja a media jornada, hay gente que tiene hijos, hay gente que los fines de semana no puede, entonces tendréis que ajustar un poquito los días a la situación individual de cada uno. Lo que os prestamos es un poco una orientación de cuánto deberíais tardar para distribuir en función del examen cada asignatura. Insistimos en que esto cuanto más individualizado sea mejor y tendréis que hacer vuestro propio calendario y luego tendréis que rehacerlo muchas veces, ya lo veréis, ¿no? Tendréis que cambiar algunas cosas, bueno, pues a veces os damos algunos consejos como que os dejéis algún día en blanco porque si os retrasáis no os agobia, ¿no? Sepáis que lo podéis recuperar, pero siempre hay que hacer un calendario individual con el material que os dejamos. Digo, enseñando el calendario de estudio. Digo, hago el spoiler, ¿no? Un poco para tal, no os agobiéis porque lo vais a poder, lo vais a tener, ¿no? Pero un poco para que veáis cómo es, porque bueno, como estáis preguntando, pero es una cosa así, ¿vale? Bueno, pues como que está bastante claro, con colores, como digo, bonitos, que eso es importante. El descanso en blanco, porque son días en blanco, ¿vale? Y tenéis diferentes proporciones. ¿Qué pasa si yo no tengo 24 semanas y tengo 22? Bueno, pues que hago una regla de 3, ¿no? Y si tengo más, pues bien. Y una cosita por aquí que llamamos día de imprevistos, que pues viene bien porque en la vida pasan cosas, ¿vale? Bueno, pues justo, y a veces pasan cosas, os agobiáis y eso os hace perder un poquito el norte, pues bueno, anticiparos un poco a que hay cierto margen, cierta flexibilidad es importante. Y más aún en un curso como marzo, ¿no? Que tenéis tiempo, que cada hora no tiene tanto peso relativo. Tiene mucho más sentido que estéis cómodos con lo que estáis haciendo, por dónde vais, que podéis un poquito medir energías. ¿Vale? Pues de material así que os ofrecemos, nos queda informaros de los exámenes. Tenéis disponibles todos los exámenes de convocatoria de la historia del PIR desde que surgió el examen. Obviamente no todos son igual de importantes. En función de la asignatura, el profesor os va a decir más o menos a partir de cuándo merece la pena hacer. Hay asignaturas en las que merece la pena hacer 20 años, otras en las que merece la pena hacer 10 y otras en las que veréis que han ido cambiando mucho en los últimos años. Pero disponibles tenéis todas las convocatorias que se han realizado. Y además tenéis las convocatorias comentadas, ¿no? Tenéis la posibilidad de ver no solamente la respuesta correcta, sino una pequeña explicación, que esto es súper importante, que os sepáis bien las últimas convocatorias es algo que es fundamental de cara al examen. Incluso en el estudio a veces, cerquita del examen, os recomendamos que recuperéis estos exámenes para volver a hacerlo y tener más presentes lo que acaba de caer, que siempre va a tener, bueno, por lo menos va a ser representativo de lo que viene cayendo últimamente. Y luego tenemos, aparte de los exámenes oficiales que han caído, simulacros. Tenemos muchísimos simulacros, muchos más de los que consideramos necesarios, ¿no? Tenemos un total de 20 simulacros que se van a repartir a lo largo del curso para que podáis ir haciendo como una especie de prueba de cómo sería el examen, ¿no? Podéis ir hacerlo a la clase para simular exactamente cómo sería el día del examen o podéis hacerlo desde casa, pero sí que os recomendamos que intentéis hacerlo seguido para poner en práctica una cosa que es muy importante, que es la estrategia de examen. La mayoría no estáis acostumbrados a hacer exámenes de tantas preguntas y tantas horas, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que os vamos a explicar, sobre todo en las tutorías. La atención fluctúa, los fallos muchas veces se concentran en ciertos momentos en los que ya estamos cansados. Si nos atascamos con una pregunta, podemos perder mucho tiempo y luego no nos da para hacer preguntas que sí que no sabemos. Entonces, desarrollar una buena estrategia del examen que nos permita optimizar el conocimiento del gran día es súper importante. Entonces, además de repasar el contenido, que obviamente los simulacros sirven para repasar el contenido, nos sirve para aprender a hacer el examen. Pues saber descartar preguntas, aunque no te sepas exactamente la respuesta. Saber apostar en preguntas que te da más miedo porque compruebas sistemáticamente que te beneficia. Y luego os dar una puntuación que os permite ir viendo vuestra evolución. Pues si vais mejorando en algunas asignaturas, si vais peor en otras, si lleváis una tendencia general a la mejoría o si os estáis estancando. También os permite compararos con los compañeros
pero en esto siempre os pedimos un poquito de precaución, ¿no? Porque a veces también ahí os atascáis un poquito y bueno, es muy variable, no todos los compañeros en el mismo curso llevan la misma preparación y luego los simulacros no son siempre representativos del examen, pero sí que os devuelven un feedback, eso, de cómo hacer el examen y de cómo vais evolucionando con vosotros mismos en el estudio. Tenemos 19 simulacros que representarían el examen, es decir, con una distribución relativa de las preguntas similar a la que tiene el examen PIR. Y luego tenemos un simulacro específicamente de tratamientos, que solo tiene preguntas pues, de clínicas, psicoterapias, tratamientos, ¿no? Las que más peso tienen en el examen. Y de los simulacros, no sé si algo así más. No, de simulacros y exámenes voy a enfatizar algunas cosas que ya has dicho. Sobre todo lo que decías antes, ¿no? Que no son solo para poner a prueba el contenido, ¿no? Si me sé el contenido, sino también para ensayar cómo es hacer el examen. Y eso es importante, ¿no? Porque no es solo que me sé lo que me preguntan, sino que sé contestar. Y lo que dice Irene de intentar replicar la situación de examen me parece especialmente importante porque los últimos 2 exámenes han sido largos. Antes, a mí me sobró tiempo en el examen PIR. Antes los exámenes eran cortos, te sobraba media hora, 45, o sea, cortos, largos, pero que el texto o las preguntas eran más cortas, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia? No sé qué, tanto, y ya está. Entonces, solía sobrar tiempo, el tiempo no era un problema. Por supuesto, podías cansar, pero ahora la gente, los últimos 2, vas un poco más apurado. Entonces, suele convenir hacer la situación de examen lo más real, con el tiempo que dura, modo estudio en el examen. Si tenéis poco tiempo, priorizar los de convocatoria antes que los simulacros porque son más reales y porque alguna pregunta repetida suele haber y esas no se pueden fallar. Y son 19 más un simulacros, pero tenéis también todos los de los años anteriores disponibles. Entonces tenéis simulacros prácticamente infinitos. No volverse aquí loca con esto. Es algo que os tiene que ayudar a estudiar. Si os quita tiempo, os agobia, bueno, pues hacéis menos y ya está. No hay un número de simulacros mínimo ni nada así. Tiene que ser algo que os sea útil. Como decir, Irene, si yo hago un simulacro en junio y me comparo con gente que lleva 2 años estudiando, es una comparación muy injusta. Habrá que verse en enero, ¿no? Y también, bueno, pues yo creo que es una cosa que tiene que estar a vuestro servicio, no para ello, ¿no? Hay gente que hace simulacro para entrenar, gente que revisa errores, sí suele ser recomendable revisar errores, pero en los primeros simulacros con muchos errores os implica mucho tiempo, entonces a lo mejor ahí no hace falta porque como vais a dar todavía más vueltas de estudio, eso lo vais a reestudiar, ¿no? Y yo creo que esto es lo que queríamos contaros aquí. Y las preguntas del chat creo que están todas contestadas por Santi mi o las compañero, que son temas de gastos, envíos y administrativos. Sí, yo creo que las preguntas de la web. Vale. no sabemos contestar nosotros estas cosas como tan técnicas, las contesta Santi. Yo lo que veo es que hay gente que está deseando empezar a estudiar ya, lo cual me alegra. De noticia. Bien, está bien. Yo una cosa, solamente insistir en esto que digo, a veces los simulacros se convierten como en un agobio para vosotros en el sentido que penséis que tenéis que hacer todos, ¿no? A lo mejor no me da tiempo a estudiar tal porque tengo que hacer el simulacro. Esto es importante, no hace falta hacer los 20 simulacros, hacerlos cuando os venga bien, sí que es importante hacer alguno o hacer algún examen simulando el simulacro, o sea, simulando las condiciones del examen real, pero no hay que agobiarse con que esto sea súper mega nuclear. Y luego, una cosa que también es importante, esto que ha dicho Diego de que estos últimos exámenes han sido largos porque han sido preguntas difíciles, que requieren pensar. Entonces, muchas veces en los simulacros uno se confía porque ni estamos tan agobiados haciendo el simulacro como estamos el día del examen, ni le damos tanto peso a cada pregunta. Entonces, soléis ser más rápidos en los simulacros que el día del examen. Y esto es algo que también hay que tener en cuenta. Se va a trabajar mucho en las tutorías y, bueno, llegado el momento os daremos mucha información, pero hacer una estrategia de examen que os permita distribuir los tiempos para que no os llevéis una sorpresa desagradable de que se os han acabado las horas el día del examen es importante, ¿vale? Y no está exactamente reflejado en los simulacros, hay un poquito que organizarse. Y luego tenemos las aplicaciones de CD. Tenemos, bueno, 3, pero que hay 2 que son diferentes formatos de la misma. Sí, Manuel, algunos simulacros se pueden hacer en la academia, no todos, ¿eh? Os irán avisando, pero algunos se pueden hacer presencial en la academia, ¿vale? Yo los hacía, iba a la biblioteca y me ponía en modo tal, y como es muy parecido, estás en un sitio, no puedes hacer ruido, no puedes estar, pues más o menos me llevaba solo el simulacro para
para no poder tener tentaciones de mirar cosas y tal, y para adelante. Bueno, tenemos CDPIRGO, que es la aplicación en la que se utiliza. Mira, ahí tenéis el link de la fecha de simulacros, ¿vale? Por si los queréis ver. Tenemos CDPIRGO, que es la aplicación bueno, que hace la vez de app de móvil de lo que es el programa CD Memory, que es la versión web, que es lo mismo, que es bueno, una versión peer de los Ankis de estudio que la mayoría conocéis, ¿no? Aquí son preguntas que aparecen en tarjetas y tú contestas si sabes o no la respuesta y en función de eso el algoritmo de la aplicación te va a repetir la pregunta. Pues si dices 2, 3 veces seguidas que te la sabes, esa pregunta ya no aparece hasta dentro de muchas semanas porque te lo sabes, pero si contestas que no te lo sabes, te va a aparecer muy pronto hasta que, bueno, pues te lo sepas, ¿no? Si no te salen los criterios del trastorno neurocognitivo mayor y dices que no, te sale la respuesta, ¿vale? Y mañana no te acuerdas, te sale el día siguiente y luego ya sí, pues te lo vas separando según vas estudiando. Si la usáis mucho, se generan más tarjetas y se acumulan. Yo no intentaría, digamos, hacer todas todo el día, sino acotaría un tiempo de uso y solo si os es útil. Si no os es útil, pues ya está, no tiene más, ¿no? Y luego está CEDEXAM, que es la versión web para hacer simulacros y exámenes de convocatoria de manera, pues bueno, informatizada, que es muy práctico, porque además tiene como varias opciones de configuración, a mí me parece muy interesante. Yo puedo, pues, no tengo tiempo para hacer un simulacro, bueno, pues me pongo 20 preguntas, ¿no? O para repasar, ¿no? Esto lo solemos decir las últimas horas del día, sobre todo al final del estudio, que ya estamos cansados y no tengo ganas de estar estudiando la última media hora del día, me pongo 20 preguntas y las hago. Y se puede configurar por años, ¿no? Pues según la asignatura, como os contaba Irene, pues en clínica irse muy lejos no tiene sentido porque es que si nos salimos hacia atrás del DSM-5 o la CIE 11 y demás, ya esas preguntas no van a valer, ¿no? O de tratamientos que se han actualizado. En otras a lo mejor sí, pues acoto los años o quiero decir, estoy estudiando psicopatología. Pues me voy a hacer todos los días 12 preguntas de psicopatología cuando acabe de estudiar y me lo configuro y lo hago, ¿vale? Ahí tenéis la respuesta. Hay 2 simulacros presenciales en todas las sedes y el resto en CEDEXAM, ¿vale? Y estos son pues las aplicaciones que tenéis. Como si yo las probaría y luego ya si veis que son útiles bien y si no, pues no. Justo. Una cosa que es, vamos, hay quien no utiliza para nada las aplicaciones, hay quien las utiliza en determinados momentos y sí que es útil, es también que decía Diego, ¿no? Como ver, hay momentos en los que vais a estar más capaces de estudiar un material denso, ¿no? Hay momentos en los que vais a poder cogeros el manual, comprender o las tablas, memorizar y momentos en los que no. Pues a final del día, en determinadas fases del proceso de preparación, vais a estar peor, menos motivados. Entonces, a veces las aplicaciones, los simulacros, las preguntas, son una manera de no caer en no hacer nada, pero con menos esfuerzo, digamos, de voluntad, ¿no? Incluso ponerse, las clases van a quedar todas grabadas, que eso no lo hemos dicho, perdón. Se hace una clase en directo con feedback también de los que estéis online, pero luego quedan grabadas, ¿no? Entonces, todos estos recursos adicionales que damos no son necesarios, se puede sacar perfectamente el examen sin haber utilizado nunca ninguna de las aplicaciones, pero sí son una buena herramienta, bueno, en los momentos que podáis percibirlos más útiles o más accesibles en función de cómo estéis, ¿no? Vale, bueno, hacía Tamara una sugerencia de la que han tomado nota. Sí, me parece buena idea, ¿no? Que si estoy estudiando, pues bueno, en vez de la asignatura TERA estoy estudiando ansiedad, pero estoy en el tema de, pues eso, de la fobia social y específica, pues quiero hacer de eso y que no me salgan. Sí, está bien pensado, aunque cierto punto de aleatoriedad, pues también nos acerca al examen, pero es verdad que es buena sugerencia, ¿eh? Una cosa que vais a notar cuando hagáis simulacros y exámenes es que cuando os acabáis de estudiar clínica, por ejemplo, la puntuación del simulacro sube un montón, porque claro, efectivamente tenéis muy presente el contenido que más cae en el examen. Pues igual os pasa, si estáis estudiando un tema y si hacéis las preguntas del tema, seguramente os salgan bien. Mucho cuidado con esto, porque en psicología en general pasa que a veces hay cosas que parecen muy de sentido común, luego pasa un poquito de tiempo, se nos han olvidado, ¿no? Y si las hicimos justo después de estudiarlo, puede despistarnos un poquito. Entonces, está genial para practicar el estudio, pero luego no olvidéis seguir repasando lo que dejamos un poquito más lejos. De hecho, a veces una buena manera es, yo sigo avanzando los temas y me hago preguntas de los temas que me he dejado atrás, ¿no? Para que haya un repaso en segundo plano.
Justo, a mí eso me parece muy buena idea. Es una manera porque, claro, repasar estudiándolo me llevaría mucho tiempo y que el hijo de la asignatura anterior, ¿no? Pero con preguntas de simulacros fácil porque no lleva nada, 4 o 5 preguntas de tema de asignaturas anteriores. El Bueno, itinerario. ¿cuentas tú, Irene? ¿Cuento yo? Bueno, esto no diré mucho, ¿no? Hay un itinerario. Lo tenéis o sea, en el aula virtual, en la página web, ahí irá apareciendo el itinerario, ¿no? Con el orden de las asignaturas y ahí es donde están las clases y ahí, bueno, pues quedan grabadas, ¿no? Entonces os podéis conectar para ver en directo, pero quedan grabadas. Este es el inicio que tenéis, pero bueno, es provisional. Como veis, falta todavía la segunda, bueno, la mitad larga, pero bueno, un poco para ir empezando, pues se empieza por una asignatura interesante, ¿no? Muy, bueno, todas son la verdad es que el inicio está muy chulo. La verdad que lo veo bueno, apetece. O sea, que bien, ¿no? Son igual de interesantes, que Diego es muy motivado. Bueno, no sé, pero psicopatología es bien, biología a lo mejor menos, pero tiene temas muy interesantes. Evaluaciones que es súper útil, hay que chapar mucho, tiene mucho de memoria, evaluación. La verdad es que es dura porque aprenderte las edades de los test y demás, a ver, es duro, pero luego es muy útil. Y luego psicoterapias, por favor, Irene, ¿no? Es la que os voy a decir, pero básicamente la asignatura que os doy no es tan preciosa. Ya, pero dicen por ahí que como la cuentas muy bien a la gente le interesa, o sea que... Hay alumnos muy agradecidos, sí. Ujú. Pero bueno, este es un poquito el principio para que podáis aterrizar en eso, en que poder ir empezando a estudiar. Bueno, es útil. Y os completaremos muy prontito lo que falta. Sí. Y luego están las tutorías. Empiezo yo porque voy a diferenciar dos tutorías. Yo voy a contar las grupales, ¿vale, Irene? Que no son estas aquí, y luego cuentas tú esto si quieres. Vale. Hay dos tipos de tutorías. Están... Primero, es que me he dado cuenta que no hemos metido el foro. Entonces, si te parece, Ah, no está, creo que en ningún lado. Y es algo que estaría bien ya, contarles. es verdad, porque va un poco... Sí, bueno, lo podemos poner como que si estaría aquí, ¿no? Otra Justo. cosa que hay es que todas las asignaturas tienen un foro de dudas. De hecho, antes contaba Irene, ¿no? Los manuales, una duda que soléis tener, no todo el mundo es amplío. Y mi respuesta rápida es no hace falta ampliar. No hace falta. Si alguien quiere ampliar, yo lo ampliaría a lo loco, iría al foro de la asignatura en la que a mí me interesa ampliar y preguntaría al profesor si quiero ampliar esta asignatura, de qué libro, qué capítulos me recomiendas y lo haría así. ¿Sabes? Si dices, mira, es que yo siento que de psicosis preguntan mucho y quiero saber más. Pues voy al foro de psicosis, pregunto para que me digan manual de psicosis de Fonseca, capítulos 3, 5 y 9. Eso sí. Como, vale, pues voy ahí a tiro fijo y no me vuelvo tal, cuántos libros, no sé qué, ¿vale? Pero bueno, tenéis un foro de dudas. Decir en el principio una cosa muy importante en esa primera vuelta de comprender, si tenéis dudas, es el momento de preguntar. Porque si yo acumulo dudas, acumulo incertidumbre, y me cuesta más, ¿no? Cuesta más memorizar una cosa que no comprendo que una que sí, igual si es una, la duda puede ser de un contenido teórico, pero de una pregunta de convocatoria. Oye, aquí dan por correcta tal, pero es que según esto no sé qué. Se pone la pregunta, se contesta más o menos rápido, yo creo, y ya salís de dudas y podéis seguir estudiando sin guardar ahí incertidumbres, ¿no? Es verdad que no se nos ha pasado, Irene, pero que es importante esto, que tenéis un foro de dudas para preguntar lo que sea. Justo, digamos que en las clases tenéis la posibilidad, si las veis en directo, de preguntar las dudas sobre la marcha, pero lo que no se os ocurre en la clase, o si no podéis ver la clase, 24 horas y días a la semana hay disponible un foro en el que dejáis la pregunta escrita. Es un foro que está distribuido por asignaturas y por bloques, entonces no entiendo bien esto, o ponme un ejemplo de esto, o dame, pues esto que dice, ¿no? Algo de material para entender mejor esto. Y los profesores están pendientes de responder esas dudas. Entonces, para lo técnico tenéis estos canales, para lo más pues eso, ¿no? De método de estudio, tenéis la tutoría, que es lo que os va a contar Diego. O sea, hay dos tipos de tutorías. Están las individuales y las grupales. Empiezo por las grupales. Las grupales son tutorías que hay en determinados momentos del año de estudio que se organizan, os avisaremos, serán muy parecido a esto. En realidad, quedan grabadas y hay tutorías, ¿no? Pues, por ejemplo, de simulacros, tutorías de paso de primera a segunda vuelta, tutorías de cómo afrontar el estudio en momentos más complicados, por ejemplo, pues, verano, Navidad. Esas son tutorías grupales que os podéis conectar o no, esto es como queráis, pero bueno, que dan una orientación para determinadas cuestiones, pues técnica de examen, hacer simulacros, afrontar periodos más sensibles, etc. Y luego están las tutorías individuales que
eso es una petición vuestra, ¿no? Si queréis tener tutorías individuales, pues lo podéis pedir. Esto os lo cuenta Irene. Y las tutorías individuales es básicamente que tenéis un tutor, somos un equipo de 6 tutores, y podéis pedir, escribiendo este mail que veis aquí, tutorpeer@cdpeer.es, podéis solicitar un tutor personalizado. Esta figura va a ayudaros a orientar el estudio. No tanto resolveros dudas, que a veces preguntáis dudas teóricas y pues tenemos que redirigir al profesor de cada asignatura, que es el que maneja la asignatura, ni tampoco terapia emocional, que eso, por desgracia, se nos queda un poquito grande, ¿no? Pero a veces esta fina línea, ¿no? En, jolín, cómo estoy, cómo soy, cómo funciono yo, qué tipo de estudio me beneficia ahora, esto es en lo que os vamos a ayudar bien, ¿no? A hacer un calendario un poco adaptado a vuestra situación individual, a utilizar unos recursos u otros, a establecer una u otra estrategia y lo hacemos de manera muy individualizada. De hecho, muchas veces os hacemos una propuesta, nos dais un poquito de feedback de cómo se está yendo y os ayudamos como a ir dándole forma en base a esa propuesta. Normalmente contestamos por WhatsApp, os asignamos a un tutor y tenemos comunicación por WhatsApp. No es una comunicación al segundo inmediata, pero sí que es una figura que tenéis más o menos cerquita, ¿no? Para ir un poquito resolviendo pues estas dudas de cómo estudiar. Sí, el WhatsApp es útil porque un audio de medio minuto explica muchas cosas, ¿no? Y se tarda medio minuto y un email igual tardamos más. O, por ejemplo, pues hay gente, ¿no? Que dice, mira, te mando una foto de cómo me ha salido el último simulacro, ¿dónde crees que conviene más reforzar? Y se comenta, ¿no? O, bueno, cosas así, pues eso, un poco de estructurar estudio o he pensado en acortar la primera vuelta porque no sé qué tal, ¿qué te parece? Bueno, pues sí, cosas así, ¿no? Dudas que yo creo que son, bueno, pues, que forman parte, ¿no? del proceso de estudiar durante tanto tiempo y ahí en lo que os podamos ayudar, pues os ayudamos, claro. Justo, y una cosa que decía antes, digo que es importante, la incertidumbre es una de las cosas más difíciles de gestionar durante el estudio del PIR, ¿no? Es una cosa que os, en múltiples cosas, en múltiples tipos y formatos, pero os tortura, desde me estoy estudiando suficiente esta asignatura, debería ampliar o no, debería cambiar de asignatura, debería estudiar de esta manera. Muchas veces esta incertidumbre os bloquea, ¿no? Y muchas veces tener a alguien que os ayude un poquito como a aterrizar os permite, bueno, confiar más en un criterio. Y aprovecho también para decir lo de ampliar, que me lo he dejado antes en el tintero, no es necesario ampliar. A veces ampliáis con finalidad ansiolítica, ok, está bien, ¿no? Si uno necesita ampliar para quedarse tranquilo, pues bueno, puede ampliar. Y a veces ampliáis cuando lleváis ya varias convocatorias porque estáis cansados y aburridos de ver el mismo material. En ese caso, ok, pero para sacar plaza PIR con el material que ofrecemos en la academia es más que suficiente. Y ampliar no es nada rentable en términos de tiempo invertido y beneficio obtenido. Además que cada vez hay más libros y pasa una cosa, antes había menos libros, hay más, es una realidad. Es decir, ahora hay una complejidad de cantidad de material, pero muchos libros dicen cosas muy parecidas. Entonces, leerme lo mismo en 3 libros me lleva mucho tiempo cuando lo tengo en uno, el manual de CEDE, lo mismo todo junto y sintetizado, ¿no? Porque lo que dice el manual de Veloc de qué es el TDAH es lo que dice el DSM-5. No me lo tengo que leer en 2 sitios para que me digan lo mismo, porque no van a decir cosas muy distintas. Pero claro, si voy a buscar uno y a otro, y al Vallejo y al no sé cuál, pues tardo mucho más. Pues ya está aquí todo. Pues bueno, yo creo que es como dice Irene, que no suele compensar ampliar, salvo, bueno, por los motivos que ha dicho, ¿no? Bueno, pues yo creo que por nuestra parte es esto. Ahora, si tenéis dudas y demás, pues es el momento. Ya he ido comentando algunas cosillas. Pero bueno, si tenéis dudas de lo que hemos dicho, os surgen curiosidades también del PIR o de las clases o del curso, pues bueno, este es el momento. Nos decís. Si no, bueno, pues tenéis los emails de contacto. ¿Vale? Os voy a poner otro email porque el de alumnos@cd.es, yo creo que contesta más rápido a ese que al que pone ahí, pero bueno, el WhatsApp es lo más rápido en realidad. A día de hoy yo creo que, vamos, el WhatsApp es, pues eso, oye, ¿cuándo me llega no sé qué WhatsApp o algo así? Vale, los esquemas de clase van a estar colgados cuando estén todas las asignaturas terminadas de revisar y hacer, que no está a día de hoy, pero no queda mucho, entonces no sé deciros fecha exacta. La respuesta es cuanto antes y dentro de poco, pero no sé exactamente cuándo, ¿vale? Patología dice Santi que ya están disponibles. Los de No tenéis psicopatología, así que lo que os miráis psicopatología, que es importante esa asignatura, seguro que ya está el resto, ¿vale?
Luego pregunta Teresa, CDExam y CDPIRGO, no sé si CDMemory. Es que CDMemory es lo mismo que CDPIRGO, solo que CDPIRGO es una aplicación para el móvil y CDMemory es en una página web, porque, bueno, pues te puede resultar más fácil tenerlo en el móvil o en la página web. La aplicación lo que tiene es sí o no me lo sé, like, no like, ¿vale? Sí o no. Y en la página, en la versión web es un pelín más sofisticada porque es tipo Likert en vez de ser dicotómica y puedes poner un poquito más la dificultad. Pero es lo mismo, solo que en dos formatos, ¿vale? Para como que te resulte más cómodo, ¿no? Eso ya. El segundo envío de manual es lo mismo. Si Santi puedes contestar, es que no sabemos. Eso, sí, lo administrativo se nos escapa bastante, pero os lo van poniendo ahí, ¿vale? Dice Teresa, si he entendido bien, la memorización como tal empieza en la segunda vuelta o en la primera vuelta también empezamos con eso. Esta es una buena pregunta que además yo creo que es muy persona dependiente. Los tutores os podemos ayudar. Yo a rasgos generales suelo decir que la primera vuelta debe ser más comprensiva, ¿no? Pues por ejemplo, si os ponéis, dentro de poquito tenéis evaluación, ¿no? Si os ponéis a memorizar ahora los años de las pruebas, es que se os van a olvidar. O sea, es físicamente imposible que recordéis esos datos teniendo en cuenta que tienes que meteros muchísima información. Entonces, memorizar al detalle todo en la primera vuelta, pues no sé si tiene mucho sentido. ¿Hacerse un material que te permita memorizar más fácilmente en la segunda vuelta? Sí. Entonces, a rasgos generales, yo suelo recomendar que la primera vuelta sea más comprensiva, que bastante tenéis con comprender, entender y elaborar, pero también depende mucho de la persona. Pues hay gente que dice, pues a mí para comprender me ayuda a memorizar, ¿no? O me ayuda, a veces en lugar de memorizarlo aquí, me hago una tabla de las cosas que me tengo que aprender de memoria en la segunda vuelta. Pero esto no son indicaciones rígidas, dependen también de la persona, de lo que os sirvan y eso os va a ayudar también mucho, tutor. No sé, Diego, ¿tú qué opinión tienes? Porque igual no es la misma que la mía. No, igual, yo creo que se memoriza mejor si se ha comprendido, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, a mí me cuesta mucho. De hecho, bueno, Irene y yo hace bastante ya en realidad iba a decir, tuvimos una OPE, aunque no se estudia la OPE como se estudia el PIR porque es distinto, ¿no? Pero yo sí memorizo en abril un dato, en enero, bueno, eso está olvidadísimo. Entonces, yo creo que hay que entenderlo y lo que entendemos luego se memoriza mejor y vamos un poco en esto. Va a haber clases de repaso, que por lo mismo que decíamos con los materiales, igual no hay que ver las tres vueltas. Igual tiene sentido repasar una asignatura que me cuesta más entender, pero otra no. Pero yo empezaría por comprender sin agobiarme porque se me va a olvidar y luego ya vamos a memorizarlo. Sí, una cosa que igual podéis hacer o que sí que en clase a veces proponemos desde el principio es que la primera vuelta os sirva para crear reglas mnemotécnicas, por ejemplo, ¿no? Pues igual no me lo memorizo, pero ya descubro, me aprendo o me apunto en algún lado cuál va a ser la estrategia que utilice para sabérmelo de memoria, ¿no? Entonces, bueno, no es una cosa de blanco o negro, ¿no? Sino como de encontrar un equilibrio que os sirva. Ojo, que igual alguno de vosotros se lo memoriza la primera vuelta, se lo sabe perfecto, pues ya está. Entonces no nos hagáis ni caso. Bueno, hay una pregunta de Belén sobre la promoción del REPIR que ya han contestado también. Luego, bueno, preguntaba Álvaro una duda que es, bueno, no sé, es del email, ¿no? Que el de alumnos@cd.es es el más rápido, así que escribir ahí. El calendario de vueltas, a ver, que hicimos clase martes, jueves, 10 de 21, sí. Las vueltas, está puesto aquí, volvemos, ¿vale? Sí, con la diapositiva que le pusiste. Aquí está, ¿vale? Javier. Marzo, octubre, en agosto no hay clase. Octubre, noviembre, ¿vale? Y la tercera es más cortita, que es de mitad, o sea, es de mitad de diciembre y mitad de enero. También depende un pelín de cuándo sea el examen, porque lo suelen decir en septiembre la fecha exacta. Hemos tenido exámenes desde el 20 de enero hasta el 10 de febrero, que no es mucha la diferencia, pero bueno, cuando estás ahí, entonces también esto nos hace adelantar un poquito ahí. Pero en la página web, si entráis en pir.es, cursos marzo, hay lo voy a buscar y lo pongo ahí. Hay una tabla con el calendario ya puesto para que os podáis organizar. Sí. Os lo pongo ahí el link y curso. Uy.
todos modos, Javier, estos son lo que duran las clases de las vueltas. Quiero decir, luego vosotros normalmente os recomendamos, ya os decíamos, como que os acomodéis un poquito al horario, al calendario de la academia en clases, porque os ayuda a no perderos mucho. Pero no es tampoco una norma rígida. Si, por ejemplo, tú dices, jolín, yo necesito más tiempo para la primera vuelta, ¿no? Pues está bien. Aunque empiece la segunda vuelta en clases, tú puedes seguir estudiando la primera vuelta. Entonces, es una cosa orientativa, que creemos que la orientación os reduce la incertidumbre y os permite tener como cierta guía, pero no es rígido. Entonces, también depende mucho de cómo estudie cada uno. Pues hay gente la que necesita más tiempo para la primera, más tiempo para la segunda, o hacer una cosa como más de memoria intensiva, depende. Normalmente os soléis, sin que cunde el pánico, soléis ir un poquito por detrás, ¿no? Como que empezáis siguiendo el ritmo y luego llega algún punto en que os perdéis, no pasa nada. Una cosa, por ejemplo, que os proponemos a veces es recorta tiempo en una periférica, ¿no? Si ves que te has ido mucho del calendario y esto te agobia, pues a lo mejor a básica, lo digo porque es mía, entonces no falto a nadie, le quitas un poquito de tiempo y no pasa nada, ¿no? Y ahí haces una cosa más práctica. Entonces, no es una estructura rígida la de las clases. Ahí mandáis vosotros y trabajamos para vosotros y la idea es facilitaros lo que vosotros necesitéis. Vale, bueno, aquí os he puesto, hay varias preguntas y me parecen todas importantes. Bueno, aquí tenéis el calendario, ¿vale? Bueno, pues como veis las vueltas, ¿no? La primera es larga, luego se van acortando y esto es un poco para que, o sea, no, Javier, es normal estar perdido, es mucha información, ¿no? Pero son 3 vueltas, ¿vale? Primera vuelta, marzo, septiembre, segunda, octubre, noviembre, tercera, diciembre, enero, pero fíjate que la segunda y tercera, aunque parece que dura lo mismo, no, la tercera es maratoniana, ¿vale? Porque es todos los días, ¿vale? El orden de las asignaturas lo tenéis en el campus virtual, ¿vale? Iréis viendo, ahí estará, ¿no? Por cuál empezáis y cuáles seguís, ¿vale? Más preguntas. Dice Teresa, lo de tratamientos y clínica, que lo preguntan mucho, ¿no? Dice, Mm. conviene empezar a mirar clínica junto a tratamientos, pero clínica está en los esquemas, pero tratamientos hasta mayo nada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, explica, Diego, tú que él da clínica y cuenta Claro. mejor. O sea, yo me lo estudiaría seguido. O sea, si empezáis por clínica, pues creo que es ansiedad, el primer tema, y luego vienen los afectivos, el orden que sea, ¿no? O psicosis. Me estudiaría la parte de lo que llamamos clínica, ¿no? Que es la historia, que es muy breve siempre, criterios de SM, teología, curso, evaluación y luego después tratamientos. En los esquemas de clínica también está la parte de tratamientos, lo que pasa es que está más sintetizada, pero ya por ahí lo podéis estudiar y los manuales los vais a tener, que en esta primera vuelta del curso de marzo yo sí me miraría el manual de tratamientos porque me parece de lo más importante. Y luego ya en mayo, lo bueno es que cuando empiece el curso ya tenéis esa parte bastante avanzada y adelantada, ¿vale? O sea, yo me tomaría el curso de tratamientos como un curso paralelo, pero en el global del curso ya metería tratamientos, ¿vale? Dice Lucía, ¿los simulacros son siempre de todo el temario o el del 22 de abril, que es el primero de los temas que ya hemos visto? Entiendo que esto es un poco desde el susto, ¿no? Desde ahí, de tener que hacer un simulacro de asignaturas que no me he mirado. Sí, o sea, todos los simulacros son de todo el contenido, pero es una muy buena pregunta, Lucía, porque os ayuda mucho a hacer preguntas de cosas que no hayáis ni tocado, porque os va a ayudar, por ejemplo, a ver que hay preguntas que sabéis sacar, que hay asignaturas en las que quizá no necesitáis aprender tanto y ya algunas preguntas son relativamente razonables. Entonces, os va a venir bien. Pues claro que sacaréis peor nota, pues lo que decía Diego, ¿no? Si alguien que acaba de aterrizar se compara con alguien que lleva un año, pues la curva de aprendizaje va a ser mucho mayor. Pero creo que son simulacros especialmente útiles para ir anticipando un poquito el contenido y luego cuando estudiéis las materias, ver qué cosas preguntaban y para tomar conciencia de cómo funcionan las asignaturas y cómo contestar preguntas que no sabéis, porque el propio día del examen vais a encontrar preguntas que no sabéis. Bueno, es un buen ejercicio. Sí, además motiva a ver que uno va sabiendo más, porque evidentemente, ¿no? Y además que ya sabéis que esto es más fácil pasar del 5 al 6 que del 8 al 9. Entonces también cada vez cuesta más. Entonces si empezáis simulacros muy tarde es que estáis casi rozando vuestro techo. Entonces empezar pronto, aunque van a ser simulacros que van a salir peor, es útil. Y es verdad que los primeros simulacros, como hay muchas preguntas que no vais a saber, pues vais a acabar antes. No pasa nada, ¿no? Será ya más adelante cuando sí que estéis todas las horas. Ha hecho Betty otra pregunta, pero se la ha contestado Santi. Ha preguntado por las preguntas de cada asignatura que suelen estar al final de los simulacros. Bueno, los van a subir un poquito más adelante.
Dice Ana Rosco, el temario lo tenemos, que llevar ya mirado antes de las clases, ¿verdad? Se debería mirar después según la planificación del estudio. Siempre os decimos que es mejor llevarlo antes. A veces esto os lleva por el camino de la amargura porque no llegáis. Entonces, pues con flexibilidad, como siempre. Si lo podéis llevar antes, vais a aprovechar mucho mejor las clases. Si os habéis descolgado un poquito del calendario y veis que no llegáis, no pasa absolutamente nada. No, Pero bueno, claro, lo lleváis antes. no, que Eva pregunta lo mismo, pues eso, si podéis sí y si no, pues bueno, pues lo seguís en la clase y ya está, ¿no? Porque cuando empiezan, ¿no? Es martes, jueves, martes, jueves, martes, jueves, lo normal es que el ritmo os vaya adelantando, pero bueno, luego pues eso, en agosto recuperáis tiempo, aunque también hay que descansar, ¿vale? Hay que descansar, hay que hacer vacaciones, se pueden hacer vacaciones, ¿vale? Se puede y se deben hacer vacaciones, no os vayáis 2 meses a Cuba. Bueno, si podéis, genial, pero no suele ser el caso. Se pueden tener unas vacaciones razonables y el día de mi cumpleaños no estudio y si mi familia hace no sé qué, que esto, la vida está ahí. O sea, hay que estudiar mucho, pero la vida está, ¿vale? Eso os lo machacamos mucho de Asturias, porque a veces, sobre todo cuando estéis más agobiados, quitáis tiempo de descanso y eso hace que el estudio sea muchísimo menos eficiente. Y es muy importante cuando uno se está planteando una posición como el PIR, recordar que el PIR no es la vida. O sea, hay vida, el PIR es una cosa más, pero no os va la vida en el PIR. Y si restringís mucho todo lo demás, a veces os ponéis un poco zancadilla en el estudio del examen. Pero bueno, esto si lo necesitáis os lo recordaremos desde tutoría. Sí, pero es otro componente, hay que estudiar mucho, hay que saber hacer el examen y hay que llegar al examen con salud, energía, motivación. Si no, hay gente que sabe mucho y llega agotada al examen y esto pues pone en riesgo el año. O sea que tampoco es un paseo, ¿no? Pero que hay que encontrar el equilibrio de cada uno y cada una. Dice Loli, ¿este año habrá guía de tratamientos además del manual? No sé, digo... No, no hay. No hay porque esta pregunta que hace Loli, que es una buena pregunta, generaba dudas. Es decir, tengo una guía que sintetiza el manual de tratamientos, que es más o menos lo mismo, pero cuando tengo lo que os decía antes, si tenemos lo mismo en 2 sitios, nos agobiamos. ¿Por dónde lo miro, no? Entonces la guía tenía una cosa muy útil, que era que tenía todas las preguntas ordenadas y comentadas, pero es que las preguntas las tenéis igualmente ordenadas y comentadas en los exámenes, entonces no. Si tienes la de otros años, pues para esto de las preguntas, pues te puede servir, ¿no? Para repasar esas preguntas, pero vamos que con CETEXAM y con el manual de exámenes de convocatoria que va ordenado, ¿no? Pues no hace falta tenerlo. Y el contenido es que está en lo otro. Lo que dice Teresa, yo no sé cuándo está el manual de tratamientos, pero va paralelo al de clínica. Entonces, más o menos estarán muy a la vez. Hemos contestado todas las preguntas que tenéis. No sé si tenéis alguna duda más, inquietud, curiosidad. De todos modos, una cosa que os hemos dado muchísima información, ¿no? Os hemos hecho un aterrizaje y os hemos contado prácticamente todo lo que hay en la academia. Es fácil, sobre todo si sois de primera convocatoria, si estáis aterrizando, que os hayáis enterado de la mitad y que las mismas dudas os surjan 4 veces a lo largo de la preparación. No os preocupéis que vamos a volver a contar muchas cosas. En las tutorías de cada fase os vamos a recordar lo que es importante para cada fase. En cada asignatura vamos a volver a insistir en lo que es más relevante en el estudio de esa asignatura. Entonces, no hace falta que os hayáis quedado con todo, que lo hayáis entendido todo ahora, ni muchísimo menos. Pero bueno, que tengáis esta panorámica del global, creo que sí os puede ayudar. Sí. Sí, Betty, ya podéis pedir las tutorías escribiendo a ese correo. Hola, soy Betty, alumna del curso de marzo. Me gustaría tener un tutor y os contestaremos, os tocará uno al azar, os mandaremos el WhatsApp y luego ya por ahí hablamos. La pregunta del millón. ¿Cuántas horas recomendáis estudiar según las vueltas o depende mucho de cada caso? A ver, Diego, contesta tú primero. Bueno, la respuesta ¿no? Por excelencia de los psicólogos es depende. A ver, ¿cuántas horas de estudio recomendamos? Pues, la respuesta sí depende de cada caso, pero vamos a intentar concretar en cómo sabemos cuánto es cada caso. O sea, tienen que ser horas de estudio efectivas, útiles, no por estar más tiempo. Si yo digo voy a estudiar mínimo 8 horas al día, o digo 8, digo 10, digo 9, ahora vemos, ¿no?
pero las últimas 2 horas estoy delante de los libros pensando, tengo que estudiar, pero no están siendo útiles, tengo que parar, ¿no? Tengo que intentar, a mí una cosa que me servía mucho es cómo llegaba yo al último día de estudio de la semana, que en mi caso pues estudiaba de lunes a sábado, descansaba domingo. Si el sábado estaba reventado y no me estaba sirviendo para estudiar, es como me estoy pasando de horas, quito un poquito, ¿no? Normalmente, si podemos estudiar más, nos damos cuenta, oye, son las 7 de la tarde y me veo que puedo seguir y sigo. Entonces yo empezaría, porque también depende del hábito de estudio que tengáis ahora. Hay gente que viene de estudiar el grado hasta hace poco, pero gente que no. Yo empezaría con una cantidad de horas de estudio, vamos a hablar de probar, ¿no? Con 6 horas, a ver qué tal nos vemos ahí, que vamos bien y llegamos al último día de estudio de la semana sobraos, puedo poner un poco más, pero sabiendo que esto tiene que ir a más, ¿no? Y que el estudiar el PIR, el sprint final es en el examen, ¿no? Esto es una maratón muy larga, con descansitos, pero no puedo darme una paliza ni en marzo, ni en octubre, ni en diciembre. Si yo me reviento en diciembre y llego mal al examen, la hemos liado. O sea, el sprint final no es en diciembre y enero, es en el día del examen. Antes tengo que ir midiendo fuerzas y vais probando. Y puedo recular. Yo puedo decir en abril voy sobrado, estudio 9 horas y llego a agosto y digo, menos mal que paro. Oye, pues no puedo seguir con esto de septiembre, enero. Bajo un poquito. Entonces, ir viendo las fuerzas, sobre todo si las últimas horas del día son útiles y si llegáis al final de la semana, porque yo notaba mucho del sábado al lunes, notaba cómo me concentraba, cómo me despistaba, cómo comprendía, ir viendo esta parte para ir midiendo horas. Yo probaría para empezar con 6 a ver qué tal y a lo mejor vais sobrados o decís, bueno, mantengo 6 y ya subiré, pero luego hay muchas cosas, es decir, si trabajáis, si tenéis hábito de estudio, si las últimas horas del día, pues en vez de estudiar es hacer preguntas, pues seguramente podéis estirar un poquito más y lo vais viendo, pero no hay un, o sea, y no os comparéis. Quiero decir, cada uno, hay gente tiene mejor memoria y en menos tiempo hace más y gente que no, pero luego razona y deduce mejor, entonces ahí vais viendo. Justo. Hay bueno, la teoría, ¿no? Son 8 horas diarias, pero es muchísimo más importante que la teoría esto que está diciendo Diego. Y estudiar con un poquito de metacognición activada, es decir, ir viendo cómo estáis, qué os sirve, qué no. Y luego una cosa que también es importante es que no suele servir lo mismo en todos los momentos de la preparación. A veces empezáis más motivados y podéis hacer más y luego bajáis, a veces al revés, empezáis teniendo que coger hábito de estudio, ¿no? Y empecéis por menos horitas y luego vais incrementando. Hay etapas en las que uno está más cansado, está más desmotivado, le ha ido mal un simulacro, se ha comparado con el de al lado y necesita descansar un poquito más. Entonces, digamos que estudiar con conciencia de cómo estáis y de qué os está sirviendo es la norma clave, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, a veces os decimos que en lugar de por horas, hay gente a la que le ayuda a estudiar por objetivos, ¿no? Cuando las horas se os atascan mucho, os convierten en algo que os tortura más que os ayuda, el plantearos un calendario como, bueno, hoy tengo que llegar a tal tema, ¿no? O a veces es una alternativa válida. Entonces, bueno, eso, sabiendo cuál es la teoría, id un poquito ajustando y si necesitáis ayuda, pedís a los tutores, ¿vale? Claro, y también eso que a la semana hay horas de clase, ¿no? Que cuentan como horas de estudio, habrá simulacros en algunas semanas que también son horas de estar ahí. Entonces, bueno, eso es bastante, ¿no? Dice Alberto, el examen de este año ha sido diferente a los exámenes de años anteriores. No he tenido la oportunidad de ver los últimos exámenes, pero en comparación con los exámenes de otros años he visto mucha diferencia. Es solo mi impresión. Aquí hay dos cosas. Hay una que veréis que os pasa, que es poco popular, pero el examen que hagáis siempre va a ser el peor examen que ha habido en la vida, ¿no? Y esa es la sensación que os va a dar. Es humano, es normal. Entonces, es verdad que bueno, esa sensación siempre está. Y luego es verdad que en los últimos años está habiendo un cambio en la tendencia de preguntas. Son preguntas más prácticas, más aplicadas, menos memorísticas en muchos casos, en otros no, ¿no? En otros hay que seguir tirando de memoria. Y eso hace un examen un poquito más complejo, seguramente. Más complejo en el sentido de que hay que pensar más, hay que razonar. Además, el temario está muy actualizado. En los últimos años es verdad que han hecho preguntas mucho más actualizadas que antes, que hacían quizá modelos más clásicos. Entonces, todo esto hace que esté cambiando un poco el examen. Yo me atrevería a decir que sí. Mi opinión es que beneficia a los que entendéis el contenido, ¿no? Es un tipo de cambio que si uno hace un estudio comprensivo, tiene más opciones de aprobar que antes, que igual si te hacías todas las preguntas de convocatoria todos los años y te memorizabas 4 cosas, pues bueno, eso no discrimina tanto, ¿no? Quien ha estudiado mejor o peor. Sí, esto es importante, Alberto, es una buena pregunta,
porque a la hora de hacer exámenes de convocatoria hay que enfatizar sobre todo los últimos 3 años. Es verdad que luego, si vamos por asignaturas, pues hay algunas que han cambiado poco, pero el No sé, no ha grueso, cambiado pues nada, por ejemplo, claro, nada. Es igual desde hace 20 años, pero clínica, por ejemplo, pues, o terapias, no tiene nada que ver. claro, justo esas dos, ¿no? Y luego contenidos nuevos que están apareciendo de ética y legal, poquito, pero bueno, ahí está. Pues esto es muy, muy novedoso y está ahí y tenéis, ¿no? Tenéis un tema que os explicaremos y demás. Entonces también por esto, por ver la tendencia y que enfatizar y que no os sorprendan las preguntas. Lo que decir, cuando vais al examen, como habréis trillado seguramente los de convocatoria, pues os parecerá que el examen que os toca es más raro, es normal. Y saldréis con una sensación de me ha salido bien o mal, da igual porque competís al final contra cientos de personas, miles a veces, según los que vayan en serio, y vuestra percepción no es de aprobar, es de tener más que los demás, lamentablemente es así. Entonces, ver cómo estáis haciendo los exámenes ayuda mucho, sobre todo para entender qué preguntas hacen y cómo contestarlas, desde lo que dice Irene, desde qué me están preguntando, qué quieren que responda. No solo desde la teoría, sino desde el razonamiento. Una duda. Dice Teresa, si decidiéramos comparar solo los manuales por separado sin clases, perdón, ¿nos llegarían también las actualizaciones de contenido que mencionasteis al principio? No sé contestar tampoco esto. No sé si tú sabes o le preguntamos a Santi. A ver, los manuales que se van a enviar este año son ya los actualizados con todo. O sea que sí, ¿vale? O sea, si compras un manual, te llega todo. Y luego, si se hace un anexo dentro de 3 meses porque no sé qué, pues como te dicen justo ahí, ¿no? Esto se te facilita, sí. Porque tú tienes acceso al manual virtual que has comprado, digamos, el permiso para verlo virtual y si eso se actualiza, pues se te actualiza, ¿vale? Durante el año de curso. Genial. Sí, un poco en la línea de esto, los anexos, que ya no existen anexos, ahora son nuevos contenidos, nueva Teresa, pero son especialmente importantes, precisamente por esto que hablamos como del cambio de tendencia en el examen. Hemos dejado de llamarlos anexos porque queremos que ahora les deis un papel muy protagonista, ¿no? a esos nuevos contenidos, a esas actualizaciones, que como os digo, nos las exigen a los profes muy, muy al día, ¿no? Así que es algo que vais a tener a vuestra disposición. Bueno, más dudas, más preguntas. Algunas aparecerán más adelante, pues ya os diréis. Para todo lo que sea duda administrativa, también para no marearos, ¿no? O sea, dudas de contenido teórico, el foro de la asignatura, dudas de orientación del estudio a los tutores y dudas administrativas. Cuando me mandáis esto, no me funciona la página web de no sé qué, al correo este de alumnos@cd.es, ¿vale? Sobre todo, yo creo que esto os ayuda a saber a dónde dirigir la duda para que no tengáis que preguntar aquí y luego allá, ¿vale? Gracias, Javier. Bueno, gracias a vosotros, que estamos a viernes 8 de la tarde. Bueno, pues si estáis aquí. O sea que... Sí, habéis planteado preguntas. Bueno. Sí, os vemos con ganas de empezar, así que eso, bien. Conservadlo. El punto de partida es Sí. bueno, o sea que genial, porque si no... También es esto de la motivación hace, ya sabéis, somos psicólogos, ¿no? Pequeños refuerzos. Merezco poder tener un día malo de no estudiar, ¿no? O sea, esto pasa. Cuidaros, es un poco el mensaje, ¿no? Sí. Y en las clases os contaremos cosas que hacemos interesantes con pacientes para también intentar ayudar a la motivación. Muy bien, bueno, pues parece que está todo y si no, pues, bueno, os escribís, ¿vale? Bueno, venga, hasta luego. Mucha suerte. Chao.